8 de la mañana con 36 minutos, senadora Carolina Goich, ¿cómo está? Gusto de saludarlo, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Mauricio, un gusto retomar aquí la actividad y también los contactos con ustedes. Exactamente, han retomado la labor legislativa, parlamentaria, después de un mes donde uno escuchaba a la gente y la gente también se hacía la pregunta, pero ¿cómo se van de vacaciones? Yo entiendo que hay un tema administrativo que usted si quiere lo puede explicar, pero ¿usted también escuchó o sintió esa molestia de la ciudadanía del por qué se tomaban vacaciones en el momento tan complejo y difícil que vive el país, senadora? Mira, la verdad es que es el Congreso entero el que entra en receso, Sí. Eso significa vacaciones también para los funcionarios. Creo que además es razonable el espacio con la familia, además en este caso, te lo digo en particular en el Senado, por primera vez tuvimos también que tener un par de sesiones en febrero, acuérdate, fue la primera semana de febrero y no tuvimos ningún problema en hacerlo. Entonces yo creo que lo importante es, hoy día, habiendo retomado el trabajo, cómo sacamos adelante proyectos complejos que están con celeridad, pero también con la rigurosidad que se requiere. Yo pondría el énfasis ahí, en cuál es la labor y cuáles son los resultados del trabajo legislativo. Y en eso, Mauricio, partimos con todo. Hoy día iniciamos en la Comisión de Trabajo la tramitación de la reforma previsional, que yo creo que no hay duda que es la principal preocupación que tienen hoy día no solo los pensionados, sino también los trabajadores que ven lo que sucede con sus fondos en las AFP, y ahí uno dice, avancemos con celeridad todas las sesiones que sean necesarias para sacar rápido, pero bien hecha la reforma, así como lo hicimos en el mes de enero. Hoy día no solamente se ve ese tema, senadora, hay un par de cuestiones importantes también, reelección y algunas cosas más, ¿no? Hoy día, te diría, lo más relevante en términos de terminar la tramitación es cómo se constituye en esto de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, o el órgano constituyente en términos de paridad. El día de ayer estuvieron hasta tarde en las Comisiones Unidas, eso de diputadas y diputados y senadores, viendo cómo podíamos buscar una fórmula que ojalá hubiera sido de consenso, a eso apostábamos, que fuera mayoritaria, pero que garantizara efectivamente la paridad. ¿Qué nos pasó en enero? La idea de legislar, o sea, el que efectivamente haya un equilibrio entre la participación de hombres y mujeres, entre quienes van a redactar la nueva Constitución, fue aprobada en general por todos, desde la UDI, ¿no es cierto?, todos los partidos de oposición, todos estuvieron de acuerdo, pero el minuto de ver el detalle es ahí cuando se quitan las máscaras, y es donde fundamentalmente desde la derecha más dura, porque aquí yo reconozco a muchos actores, sobre todo en RN, destaco ahí a Marcela Sabat, Ponte, que ha sido de las que ha encabezado una postura que su sector no respaldaba, pero finalmente se vota en contra de la cosa operativa, que es la que permite efectivamente el mecanismo de elección. Y anoche, entiendo por lo que hemos visto hoy día en las noticias, finalmente se aprobó la misma fórmula que habíamos tenido, que habíamos aprobado ya en el Senado, que debería votarse hoy día en el Senado y también en la Cámara de Diputados, para poder garantizar algo que para nosotros fue un plazo perentorio. O sea, nosotros no podíamos pasar del 8 de marzo, el día en que todos destacamos el aporte de las mujeres, ¿no es cierto?, que conmemoramos la lucha de tantas, sin garantizar que en esto vamos a tener paridad. ¿Qué es lo más importante esta semana? Bueno, yo sé que muchas cosas importantes todos los días estamos. Esta es una máquina de producir noticias, situaciones, tensiones también. Hay declaraciones afortunadas y desafortunadas por lo mismo. Entonces, ¿cuál es, bajo su punto de vista, senadora, lo más importante que hay que ver entre esta y la próxima semana? Mira, partimos un marzo que a mucha gente le asusta, ¿no? Y digámoslo, tal cual mucha gente tenía temor, y partamos de eso. Yo creo que lo más importante, Mauricio, es cómo vamos dando certeza. En la región, a lo largo del país, seguimos viendo hechos de violencia, como condenamos eso con mucha fuerza, y ojalá que aquí todo el mundo haga su trabajo, que las policías hagan su trabajo, que la fiscalía también haga su trabajo, y que vayamos dejando el espacio para la discusión más relevante que tenemos ahora en marzo y en abril, que es la participación en el plebiscito. Yo espero que eso, el poder dar certeza a la ciudadanía, que aquí hay un proceso histórico, una oportunidad histórica que tenemos que aprovechar, y donde la gente sensata tiene que ser la que aparezca mayoritariamente en el debate y en el discurso, es lo más importante, la gente que se movilizó en forma pacífica. Segundo,
la primera semana de marzo está marcado por los temas de género, y ahí yo espero que la conmemoración del 8 de marzo sea una fecha en como muchas veces ha sido, en que las mujeres se movilizan en forma pacífica, que ponen sus temas. Tú decías, partimos con lamentables declaraciones. Yo creo que si hubo un día bonito en lo legislativo y muy potente, fue el último día de tramitación de proyectos en enero, del año pasado legislativo hablamos nosotros, ¿no es cierto?, que cierra en enero. Porque votamos la ley Gabriela y la ley del cáncer. Dos iniciativas emblemáticas, ciudadanas, y la ley Gabriela es la continuidad de lo que pudimos hacer en su momento. Yo era diputada cuando sacamos adelante la ley de femicidio, pero para avanzar efectivamente en decir aquí no es tolerable agresiones hacia las mujeres por temas de género, ¿no es cierto?, aprovechándose de la superioridad física muchas veces de un hombre que siente que puede hacer con su pareja o con su expareja lo que quiera al punto de causarle la muerte. Y declaraciones que, bueno, yo creo que ni siquiera vale la pena ya traerla de nuevo a colación, ¿no es cierto?, el presidente que matizaron esto de si las mujeres pudieran tener la culpa o incitar, y yo creo que eso es algo que ya tiene que quedar desterrado en la cultura, en nuestra cultura como sociedad, ¿no es cierto? Ahí tenemos un tremendo desafío, Mauricio, en la agenda de género. Hemos avanzado en generar conciencia, pero todavía hay muchos espacios donde las mujeres siguen siendo invisibilizadas, disminuidas, no solo las situaciones de violencia. Ahora vamos al lanzamiento de un manual de acoso laboral que se ha trabajado en conjunto, incluso con las empresas que piden en esto mejores pautas para ver cómo se abordan estas situaciones, cómo se además previenen, cómo se actúa antes de, que es lo más importante, sino también en la participación política, en la participación laboral, o sea, cómo vamos a ir avanzando en medidas concretas, que es el paso siguiente al generar conciencia. ¿Van a ser más ágiles los procesos, senadora? Porque la gente dice, bueno, acá llevamos meses, o algunos sectores en la calle, otros esperando, otros movilizándose, protestando, reclamando, por decirlo de alguna manera, pero finalmente los procesos legislativos, yo sé que son más lentos, senadora, pero hablo por mucha gente que debe estar en la casa preguntándose, sí, bueno, pero ¿cuándo van a haber soluciones reales, concretas? Mira, yo comparto contigo porque además de las conversaciones más informales con mucha gente durante el mes de febrero, lo que más me repetían era pónganse de acuerdo y avancen, pónganse de acuerdo y avancen. ¿Qué es lo que es de sentido común, no es cierto? O sea, ¿qué es lo que quieren nuestros pensionados? Que los beneficios estén luego. ¿Qué es lo que quieren en materia de salud? Una persona que no tiene acceso a un tratamiento, le da lo mismo la discusión de un extremo del otro, gobierno, oposición o el gallito. Lo que quieren es solucionar su problema, y yo creo que ahí tenemos todos una responsabilidad que tiene que ver con conectar con lo que pasa en la calle, pero en el sentido de lo que pasa al interior de un hogar, de lo que pasa en el barrio, de lo que pasa con la familia, y creo que en eso no nos podemos perder. O sea, a mí de verdad me molesta muchas veces cuando perdemos tiempo en discusiones que son estériles, y creo que aquí tenemos toda la responsabilidad de avanzar en cambios más sustantivos. Ahora, sin duda, Mauricio, el gobierno tiene mayor responsabilidad porque en muchas materias es el que pone la firma para garantizar los recursos. Y ahí es donde hemos partido desde el día lunes señalándole a las autoridades de gobierno, es que aquí entiendan que no bastan cambios cosméticos, que si vamos a una reforma de pensiones no basta hoy día un bono, no basta solo un aumento, necesitamos también dar muestra de que entendemos que esto requiere un cambio más estructural, que no puede ser más de lo mismo en el caso del sistema de AFP o en el planteamiento en materia de salud. No podemos seguir con un sistema segmentado donde finalmente el sistema privado y el que tiene recursos tiene una calidad de atención y seguimos en eso quitando muchas veces recursos para el sector público, que es el que se tiene que revitalizar. Ahí es donde hemos pedido entender la dimensión de la crisis, de la tarea que tenemos y lo que los ciudadanos esperan. En las últimas horas, la gran mayoría de las bancadas de oposición presentaron sus dudas respecto de si respaldar o no respaldar una probable acusación constitucional, una nueva acusación constitucional, que está impulsando sectores del Frente Amplio en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ante casos de violaciones a los derechos humanos que se han denunciado desde que asumió Blumel. ¿Qué postura tiene usted? ¿Qué visión tiene usted respecto de esa acusación y de la mano, obviamente, con las acusaciones de violación a los derechos humanos, senadora?
Mira, en eso, primero condenar todas las situaciones de abuso y de violación de los derechos humanos. En eso, o sea, no hay dos versiones. Yo lo he dicho desde el día uno. Desde el día uno, son inaceptables. No puede ser incompatible el garantizar la seguridad de la gente, el uso de la fuerza pública cuando se requiere, con el velar por el respeto. Tú sabes que yo no me puedo pronunciar sobre una específica, sino que, oye, lo que uno pide es: dediquémonos a hacer el trabajo que tenemos que hacer, y hay suficientes temas pendientes como para que nos pongamos de acuerdo y trabajemos en los temas prioritarios para la gente. Eso es lo que yo les diría a los diputados que hoy día están pensando en presentar nuevamente otra acusación constitucional. A ver, hoy día se ve, tengo la duda, ¿se va a ver el proyecto de límite a la reelección de parlamentarios, senadora? No se va a ver hoy día, Mauricio, pero está en tabla. Eso significa que ya lo aprobaron las comisiones técnicas respectivas, en este caso la Comisión de Constitución, y deberíamos verlo en la sala del Senado. Este es un proyecto, hay que recordar, que viene de la Cámara de Diputados. A mí me tocó ser autora de una de las iniciativas que después se juntaron, o sea que lleva varios años en tramitación, por lo tanto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora ya en el trámite en la Comisión en el Senado. Si se aprueba en el Senado, en la sala, en la que es algo que debería darse en las próximas semanas, ya queda solamente que lo ratifique la Cámara para que sea ley, para que entre en vigor. ¿La dieta parlamentaria se ve también hoy día o durante estos días? Yo entiendo que todavía está en la Comisión de Constitución. Está en la Comisión. Tiene un paso menos. Sí, pensé que... ¿Cuándo va a haber ese aumento que se anunció hace varios meses y las mejoras de las pensiones también? La gente está preguntando, porque los temas sociales, usted lo debe tener más claro que yo, senadora, seguramente, es la gran ansiedad que tiene la población, la comunidad, la gente. Mira, y por eso ayer estuvimos reunidos con la ministra Saldívar, la ministra del Trabajo, para poder, a partir de hoy día, que recién se empieza a ver la reforma previsional en el Senado, porque aquí partieron diciendo en el gobierno, tú lo tenés que haber escuchado, la semana pasada, en 6 días tienen que terminar la tramitación de la reforma. Tampoco eso es posible, porque es una reforma compleja, no es solo un aumento de pensiones como lo hicimos a fines del año pasado, sino que está toda la regulación de la industria, la regulación de las utilidades que tienen las AFP, o sea, requiere un poquito más de discusión, pero lo que vamos a hacer hoy día es acordar un calendario que nos permita sacar un buen proyecto lo antes posible, y a mí me gustaría en eso que fuera marzo-abril, ojalá no más allá de eso lo que discutamos, para que finalmente los beneficios puedan llegar a la gente. Pero lo que nos toca hacer ahora es primero revisar que lo que se ha planteado, lo que viene de la Cámara de Diputados, tenga los recursos necesarios. Acuérdate que ahí hay un beneficio del orden de 50.000 pesos en el caso de los pensionados hombres y 70.000 pesos adicionales en el caso de las mujeres, pero uno dice, no es solamente eso, es cómo garantizamos pensiones que hoy día, incluso con ese aumento, siguen siendo muy bajas, que puedan aumentar. Eso es uno de los temas. Y por otro lado, hay un proyecto que yo soy partidaria de sacarlo rápido, que es un subsidio que se entrega a los sueldos más bajos, a las remuneraciones más bajas en nuestro país. A uno le encantaría que no fuera un subsidio, o sea, eso es financiamiento estatal, ¿no es cierto?, este proyecto del ingreso mínimo garantizado. Sino más bien que fueran los empresarios que en esto aumentaran el salario mínimo. Pero lo que hemos planteado es que es transitoriamente un subsidio que llega a la renta más baja, y yo soy partidaria de que eso se apruebe a la par de la discusión del aumento del salario mínimo, que yo creo que este año va a ser distinta, Mauricio, no puede ser igual que los años anteriores, donde lo que se dice es que un aumento sustantivo finalmente significa un quiebre en la economía. No,
Yo creo que lo que ha quedado claro en las manifestaciones que se han dado en nuestro país y en este estallido social, en esta crisis social, es que el mundo empresarial tiene que ser parte de la solución y que finalmente, si no se entrega lo justo a sus trabajadores, hay un proceso que se revierte y se vuelve en contra. Entonces, lo que hemos conversado el día de ayer, y es un proceso que vamos a partir la próxima semana, es también una conversación con el mundo empresarial. Decirle aquí cuál es su aporte para la solución de este problema. Esto no puede ser solamente que el Estado aporta recursos, esos son recursos de todos los chilenos, sino también el mundo empresarial tiene que ser parte de la solución con gestos concretos. Usted está ligada a temas de salud, por eso la quiero llevar a lo de coronavirus, que ayer se dio a conocer por parte del gobierno el primer infectado con coronavirus, que hay que decirlo, está en su casa con su familia, tiene que cumplir una cuarentena, pero está tratándose ese virus con medicamentos en su casa, en cuarentena, insisto, junto a su familia, y su señora está en observaciones, que al parecer su esposa también había viajado con él a algunas ciudades infectadas, como Singapur, por ejemplo. Pero bueno, respecto de eso, ayer cuando se daba a conocer el tema, varias cosas al respecto. Una, se llama la calma, pero uno veía la cara y la actitud del ministro Mañalich y era la persona más preocupada de esa sala. Una cosa bastante increíble. Más allá de después el error de Yahoo, Wuhan, del presidente y todo lo demás. Pero claro, la gente también dice, pero ¿cómo me van a cobrar? Hay muchas preguntas en estos momentos, senadores, que dicen, ¿cómo es probable, cómo es posible que el examen de coronavirus tenga un valor, cueste 20.000 pesos? También hay un enredo ahí, también hay una molestia y una incredulidad por parte de la gente de decir, bueno, pero si no es esto una urgencia sanitaria, y más encima tenemos que pagar para saber si tenemos o no tenemos coronavirus. Varias cositas que las coloco dentro de una misma pregunta, senadora, respecto a lo que sucedió ayer, y yo partí hoy día al programa llamando a la calma. Muchas veces la gente está más preocupada de si estás infectado o no, y el miedo, el temor ya hace que o te enfermes casi psicológicamente, más allá de que tengas o no tengas el virus. Es bastante extraño todo esto. Efectivamente, yo partiría con lo mismo que tú señalas, o sea, el llamado a la calma. Probablemente es mucho más amenazante hoy día la influenza, rigurosos que nunca. Las medidas de protección, ¿no es cierto? Y hay de prevención, que son tan importantes. Lavarse las manos, si uno estornuda, cubrirse con el brazo, que son las medidas de higiene y protección que siempre hemos tomado. Pero sobre todo la calma, yo creo que eso es muy importante. Le pedimos al Ministerio revisar cuán preparados estaban el sistema de salud para los casos más complejos. O sea, la letalidad del coronavirus nos decía bordea el 2%, pero en el caso de un adulto mayor, una persona de más de 80 años, puede llegar al 14%. Entonces ahí es donde necesitamos un sistema que esté preparado probablemente para una sobrecarga en el periodo de invierno, cosa que hemos visto además en otros años. Y creo que ahí tiene que estar el énfasis. Pero yo creo que todas las miradas alarmistas las tenemos que aquietar. No puede ser que la gente tenga que correr a hacerse un examen que sale 20.000 pesos. Y lo que le pedimos ayer a la subsecretaria es que estén disponibles los exámenes en los casos en que se requieran en el sector público, si eso es lo que corresponde. Esto no puede ser un negocio para alguien. Entonces, en síntesis, lo que yo diría ahí, la prudencia, la precaución. Nosotros tenemos en esto sí un sistema de salud que tiene el sistema público que tiene la capacidad de responder, tomar todas las medidas preventivas necesarias, pero tomarlo con calma. Y tener en todos los hospitales, a todo esto no tenemos nosotros cómo hacer el examen. Se saca sangre, te hacen el examen, pero se envía a Santiago y tenemos que esperar de que vuelva. La típica por el centralismo. Se lo coloco como paréntesis nomás. Ojalá todos los hospitales de capitales regionales tengan la herramienta, el instrumento para saber lo antes posible, en trámite de 1 hora, 2 horas, sin tener que enviar los exámenes a otro lado, si podamos saberlo acá, porque es lo que ha ocurrido con los casos de sospecha, que se provoca incertidumbre, más encima cuando la autoridad no habla, porque acá nadie habla, lamentablemente. Entonces tienen que pasar 48 horas, 24 horas para tener alguna claridad, mientras usted sabe que los medios y la misma gente también interpreta. La traigo a nivel local, senadora. Se vienen las primarias para elegir un candidato al municipio por parte de la Democracia Cristiana. ¿Tiene usted alguna preferencia? ¿Va a apoyar a alguno de los 3 candidatos que se presentan, Morano, Aguilante, García?
Mira, en eso entiendo que quedan dos candidatos, que Aguilante Checho planteó que no iba a participar este 15 de marzo. Uno aprovecha de informar, sobre todo ahí, porque es una primaria abierta, no solamente para los camaradas, sino que van a poder votar todas las personas, y estamos tratando de implementar, como siempre, un sistema que permita que la gente pueda votar en distintos puntos, lo más cercano a su casa, para que efectivamente participen. Y a mí me parece que lo importante es lo que estamos haciendo hoy día y dando muestra como partido de abrir a la ciudadanía las decisiones. Esto lo hicimos en Magallanes y fuimos pioneros, además. Entonces, frente a más de un candidato, oye, que sea la gente la que decida, y también los candidatos demuestren quién es el que tiene hoy día más respaldo. En mi caso, tú me preguntas cuál es mi preferencia, yo no voy a optar por uno ni por otro. En este momento vamos a estar detrás del que gane el 15 de marzo, sí, con mucho entusiasmo para trabajar en función de recuperar el gobierno comunal. Yo creo que ahí hay grandes desafíos en Punta Arenas, y me parece muy bien en esto que haya también quienes están interesados, han puesto su nombre a disposición, pero también toda su experiencia. ¿Le gustaría un candidato único a la oposición, o la DC va a ir por camino propio, senadora? No, mira, en eso yo quiero ser muy, muy clara, Mauricio, cuando me lo preguntan. O sea, en el caso de la municipal, en caso de los alcaldes, nosotros necesitamos sumar fuerza. Y yo espero que este paso que damos nosotros hoy día de abrir a primaria para nuestras definiciones internas sea la primera etapa, y después tengamos primarias abiertas de toda la oposición y nos cuadremos todos detrás de un candidato. Creo que la historia en eso ha sido muy clara, ¿no es cierto? Cuando vamos divididos, finalmente cedemos espacios que no deberíamos ceder. Lo último, senadora, a nivel regional, ¿cómo ve a Magallanes? ¿Qué se nos viene? O sea, era nuestro año de los 500 años del Estrecho de Magallanes, pero con todo lo que está sucediendo, bien lejano se ve algún tipo de proceso de celebración durante el año, con todo lo que se nos viene: plebiscito, proceso constituyente, elecciones en octubre, no solamente de alcaldes, concejales, gobernadores regionales, delegados que ganan la prueba, etcétera. Es un año bien movido políticamente, donde las proyecciones económicas quedan un poquitito de lado. ¿Cuál es la planificación de esta región en los próximos 5, 10, 15, 20 años, senadora? Sí. Mira, en eso sin duda va a ser un año marcado por los procesos electorales, por la discusión constituyente, pero nosotros no podemos perder de vista algo que está pendiente en la región, y aquí el gobierno regional está al debe, en cuáles son los proyectos emblemáticos. O sea, nosotros sabemos que en eso tenemos que tener una mirada más de mediano plazo si queremos efectivamente que sean de alguna manera articuladores de desarrollo para la región. O sea, yo sigo preguntando, ¿qué pasa con el Centro Antártico Internacional? ¿Qué pasa en materia portuaria? ¿Qué es lo que estamos pensando para hacer efectivamente puerta de entrada a la Antártica, para hacer centro de servicios logísticos, donde tenemos nosotros ventajas comparativas, pero innegables? Y creo que esa perspectiva tiene que estar sobre la mesa. Y yo espero que este proceso de conversación entre nosotros, porque eso es el proceso constituyente, nos permita también algo que en Magallanes siempre ha sido parte de nuestra historia: es sentarnos todos a la mesa y generar acuerdos sobre qué es lo que queremos para Magallanes, y que las autoridades sean capaces también de responder a eso, de responder garantizando recursos, ¿no es cierto?, planteando los proyectos concretos, porque si no, finalmente tenemos un rezago que va a significar pérdida de empleo y también disminución en la calidad de vida para nuestras familias. Senadora Carolina Goich, muchas gracias por conversar con el Buenos Días Región a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Mauricio. Un gran abrazo. Buena jornada, hasta luego, buen día. 9 en punto. Sí, señor, 9 en punto. Pausa y hablamos de los proyectos pioneros, las denuncias de inundación con Cari Faúndez. Deme 2 a 3 minutos y ya volvemos. Oye, hagamos fuego nomás, si no creo que agarre y que se queme